buenos días a todas y todes. Yo soy Jonathan Díaz y pues les doy una muy calurosa bienvenida a esta primer mesa del segundo día de transferencias aurales. Eh, esta mesa es muy interesante. Vemos aquí a perfiles eh, muy diferentes y a la vez también muy fuertes con esta parte del instrumento musical. Este simposio del día de hoy gira alrededor del instrumento musical. Y pues bueno, voy a hacer una pequeña introducción sobre la mesa para que sepamos de qué va este rollo, ¿no? Y pues como hace unos momentos anticipó Alma Laprida, las actividades de este segundo día están dedicadas al estudio del llamado instrumento musical. Y desde este lugar de enunciación, enmarcado en estudios de posgrado de lo que llamamos música, entendemos al instrumento musical como tecnología y lo utilizamos para referirnos a las muy variadas maneras en que un objeto material puede provocar afectos mediante la producción de sonidos con propósitos estéticos. Y más aún, quienes hemos compartido la organización del simposio de hoy, buscamos la noción de instrumento musical integral. Esto significa. Ok, a ver, por aquí hay un audio que se está colando. Por favor, pueden poner sus micrófonos en mute. Por favor, gracias. Bueno, les decía que quienes estamos organizando este simposio buscamos la noción de instrumento musical integral. Y esto significa darle el lugar que se merece a los agentes que median en dichos objetos de producción sonora, en la medida en que generan intersubjetividades que regulan prácticas sostenidas y localizadas según sus propias tecnologías y términos. El instrumento musical integral es una construcción que enuncia un punto de partida. En su naturaleza, el instrumento busca el contacto con disciplinas y medios que lo contienen y lo desbordan. En esta primera mesa comenzaremos a explorar nociones intermediales y transdisciplinarias, cuyo hilo conductor quizás sea lo musical como categoría abarcadora y lo sonoro como emancipación estética materializada en diferentes artefactos plásticos y simbólicos. En esta mesa, el instrumento irá extendiendo sus extremidades a través de materia orgánica e inerte para adoptar nuevos nombres: sistema envolvente, objeto sonoro escultórico, inteligencia artificial y finalmente cuerpo. Estas identidades conviven contradictorias y complementarias en un balance homeostático que no puede existir sin el espacio virtual y físico en que se manifiestan. Bueno, y ahora les voy a presentar a nuestras y nuestros ponentes del día de hoy. Voy a comenzar con Yanina Canales. Yanina, ¿podrías prender tu cámara, por favor, para saber que estás ahí? Bueno, les voy a platicar sobre Yanina. Ella trabajó como ingeniera de sonido para shows en vivo durante más de 15 años en tours con distintas bandas por Argentina y Latinoamérica. Al mismo tiempo, se desarrolló como docente e investigadora en la Universidad Nacional de Lanús, Argentina. Posteriormente realizó un máster en ingeniería de audio en Inglaterra y a partir de ahí comenzó a trabajar con tecnologías de audio inmersivas y a desarrollar software interactivos que permitan la manipulación del audio en el espacio en tiempo real. Desarrolló ISSP, Immersive Sound System Panning, un software de audio inmersivo para espectáculos en vivo. Actualmente trabaja para Meyer Sound, donde, entre otras actividades, forma parte del equipo que desarrolla SpaceMap Go. Hola, Janina. Sabemos que estás ya en la tarde-noche por allá, pero es un gusto tenerte aquí. Bueno, hola a todas y a todos y a todos, gracias por la invitación, es un placer. Bueno, soy argentina, pero estoy en Berlín, así que acá ya es de noche. Es de tarde, pero acá el invierno, la noche arranca muy temprano. Y bueno, y acá estamos para compartir un poco acerca de esto, la sonoridad, la instrumentación, la espacialización. Y bueno, preparé una presentación como para que sea un hilo conductor y que sea un disparador de ideas que después quizás podemos discutir y profundizar. Así que bueno, nada, cualquier cosa, si en el medio de la charla también aparece alguna pregunta y la querés hacer, John, hace, no sé si decirte John o Jonas, perdón. Yo no estoy bien. John, ok. Cualquier cosa, si te parece que es pertinente, me puedes parar y si no, la dejamos para el final, no hay problema.
Bueno, voy a Perfecto. compartir Janina, ¿me podrías dar un segundito, por favor? Les quiero recordar a quienes están aquí en la sala, que tenemos un código de ética y convivencia, que básicamente se basa en respetar a todas, todos y todes, evitando cualquier acción que pueda ser interpretada como una forma de discriminación o violencia. Utilizar en la medida de lo posible el lenguaje inclusivo, partiendo de la manera en la que cada persona sea nombrada. Pondrás la escucha y el diálogo por encima del discurso monológico, y con esto evitar que una voz tape las voces de otras y otros y otras. Concebir también cualquier palabra, idea o saber como valioso y relevante, independientemente del circuito de legitimación en el cual se inscriba. Tratar, perdón, el disenso a partir del diálogo respetuoso, buscando en todo caso que las diferencias produzcan diversidad y no separación obstructiva. Y finalmente, también queremos fomentar la libre compartición de la cultura, el conocimiento y la tecnología. Muchas gracias, Janina. Entonces, ahora sí, podemos comenzar. buenísimo. Bueno, espero que estén viendo mi pantalla. Eh, Porque yo dejo La vemos. de verlos. Bien. Bueno, la excusa un poquito de la charla de hoy es hablar esto de sonido envolvente, que es a lo que me estuve dedicando en los últimos años. Y bueno, cuando nosotros como músicos vamos a tocar a cualquier sala, ¿no? Cualquier sala de conciertos, nos llevamos esta sorpresa de que la sala responde también de una manera particular y quizás nosotras cambiamos la manera de ejecución de los instrumentos cuando estamos tocando dependiendo qué nos devuelve la sala. O sea, en algún punto la sala se convierte en un instrumento más y es algo que quizás no agregué mucho en esta presentación, pero podemos observar, por ejemplo, a lo largo de la historia, de los distintos estilos musicales, bueno, igual algo tengo ahí para comentar, cómo la música también se fue adaptando a la arquitectura, ¿no? Cuando se hacían composiciones para catedrales con largos tiempos de reverberación, bueno, había estilos musicales como puede ser el canto gregoriano, que cabían muy bien en ese tipo de arquitecturas, y quizás no se podía tocar ahí una fuga de Bach. Pero bueno, y así a lo largo de la historia podemos ir viendo cómo cada estilo musical se va adaptando a la acústica y la acústica se adapta a la música, ahí hay un ida y vuelta. Y bueno, y esta la posibilidad que hoy tenemos de tener tecnologías que nos permiten hacer sonido inmersivo o multicanal, bueno, vamos a ver que vamos a tener muchas posibilidades de hacer cosas viejas y nuevas. Bueno, en principio, para hablar de la espacialidad, si estamos hablando de sistemas de amplificación, podemos decir que la espacialidad nació con el estéreo, ¿no? Como que una vez que pudimos pasar de un parlante monofónico a dos parlantes, ya podíamos tener entre estos dos parlantes, el izquierdo y el derecho, un sonido que se trasladaba de uno al otro generando imágenes virtuales, por ejemplo. Y bueno, y durante los últimos 30 años podemos describir un montón de sistemas que fueron mejorando estas posibilidades, ¿no? Donde, bueno, podemos mencionar el cuadrafónico, el 5.1, bueno, distintos estándares que se fueron ampliando, técnicas como ambisonic, wave síntesis, bueno, hay un montón de exploración y bueno, algunas de esas además están recobrando mucha importancia comercial, con lo cual además están siendo muy accesibles. Antes era algo, hace un par de años era muy complicado, muy caro, y hoy por hoy, por ejemplo con Ambisonics hay un montón de plugins que son gratuitos, que se pueden acceder y trabajar la verdad que sin coste y experimentar un montón la espacialidad con auriculares o con altoparlantes. Bueno, solo un comentario que fui a ver un par de espectáculos ahora cuando la pandemia lo permitió y empezaron a abrir cosas y me llevé la sorpresa que veo un montón de lugares haciendo sonido inmersivo y en condiciones muy diferentes como puede ser al aire libre completamente o en un patio de un lugar muy grande o en lugares cerrados, chiquitos, grandes, bueno. Y hay de alguna manera un quiebre del espacio, ¿no? ¿Y por qué digo un quiebre del espacio? Porque de alguna manera nos acostumbramos en los últimos años a establecer una relación entre los artistas y la audiencia que está bastante fija, ¿no? Entonces, bueno, esta manera, esta nueva posibilidad que las tecnologías de audio inmersiva nos están ofreciendo, nos permiten quebrar y generar eh, nuevas situaciones. Bueno, una de las cosas que podemos comentar es que naturalmente cuando nosotros nos
vamos al aire libre a hacer música, vamos a un camping, tocamos la guitarra, todos nos ponemos en ronda. Y la música hace cientos o miles de años se hacía al aire libre y probablemente también tenía una configuración de esta manera. Sin embargo, cuando empieza a tener mucho protagonismo la voz, los teatros griegos, que son los primeros teatros en Occidente, ¿no? De los cuales podemos mencionar, y hay mucha documentación, vemos que ya tiene una forma muy establecida donde la forma del teatro está directamente relacionada con el patrón de cobertura de la voz humana. También se sabe, bueno, que en los teatros griegos además usaban máscaras para poder incluso mejorar un poquito y poder llegar hasta las últimas filas. También está todo el trabajo de que quizás no sé si tenían tan claro a nivel consciente, ¿no? De las reflexiones tempranas que se generaban y por qué podían llegar quizás hasta 60 metros, un poquito más, con buena inteligibilidad. Y esto se fue adoptando a través de los años, ¿no? Cuando luego empezamos a tener teatros más modernos, siempre se terminó generando teatros con este tipo de topologías, ¿no? Donde tenemos el escenario en una posición, con los artistas arriba, y por otro lado tenemos toda una audiencia que está frente a ese escenario apreciando la música, ¿no? Está como muy marcada esa diferencia y esa posición. El origen tiene que ver con la acústica, ¿no? Y poder tener sonido directo. Y no es sino hasta la década del 60, estamos hablando todavía de acústica sin amplificación, donde Jarum, que es un arquitecto, concibe esta sala en la Alemania, en Berlín, que se llama Berliner Philharmonie, y se anima a hacer algo, a quebrar completamente con esta estructura y coloca el escenario en el centro y la audiencia completamente alrededor. Y esto es un quiebre, fue una sala que fue muy revolucionaria, además acústicamente sonó muy bien, tiene muy, muy buenos lugares. Algunos son raros, pero es una aventura también estar del lado atrás de la orquesta, porque los instrumentos están pensados, también tienen determinada cobertura y están como diseñados para que quizás su energía esté repartida o que se distribuya hacia adelante, que va hacia determinado lugar, y estar detrás de un violín no es lo mismo que estar delante. Y a la vez también tener la aventura de poder mirar al director, etc. Pero bueno, esto también es una retroalimentación a los artistas, ¿no? Porque de repente, cuando se pone un escenario en el medio, me da la posibilidad, quizás como creativa, como persona que quizás puede estar pensando o creando un show, de decir, bueno, pero acá podemos tener otras herramientas, podemos poner en juego otras cosas para aprovechar este espacio. Y bueno, y ahí es donde aparece, como analogía, podemos tomar toda la tecnología que tenemos disponible ahora para justamente decir, bueno, podemos imitar los espacios que teníamos antes, pero podemos también crear espacios completamente nuevos. Y cuando nosotros creamos un espacio nuevo o tocamos en un instrumento, en un espacio nuevo, ese espacio es un instrumento más, el cual tenemos que considerar, y si es posible lo tenemos que considerar desde la composición musical, ¿no? Entonces, la pregunta es un poco, bueno, ¿y esto del sonido inmersivo y ahora multicanal que aparece y que nos rodeamos llenos ponemos parlantes por todos lados, es nuevo? Y bueno, y si tenemos que componer, ¿qué componemos? ¿Cómo componemos? ¿Cómo distribuimos? Si tenemos que mezclar, ¿qué ponemos adelante? ¿Qué ponemos atrás? ¿Qué ponemos arriba? Se puede poner cualquier cosa, hay límites, hay reglas. Y bueno, podemos un poco tomar de ejemplo algunas cosas a través de la historia, y podemos arrancar a partir, por ejemplo, del siglo XV, fines del siglo XV, del siglo XVI, donde se empieza a explotar mucho lo que serían los coros antifonales, ¿no? Donde hacen pregunta y respuesta, y son dos coros que están dispuestos en lugares distintos. Incluso esto tiene orígenes en los tiempos bíblicos, esta práctica, pero es como que en estos años, junto también de la mano de Villaert, Gabriel y Monteverdi, como que se llevó a una exploración y explotación de este recurso muy interesante, y con mucha conciencia. Por ejemplo, Villaert ha escrito que hay que considerar las composiciones, hay que ampliar una gama espectral importante en ambos coros, para que si alguien no percibe el coro opuesto no se esté perdiendo de algo importante, y que además hay que implementar líneas de contrabajo para mantener unidos a los conjuntos, etcétera, etcétera. O sea que hay un montón ahí de ideas que están trabajadas ya desde este siglo, que podemos tomar como inspiración. Les voy a comentar solo algunos ejemplos, probablemente un ejemplo de cada siglo nomás,
porque no hay tiempo, pero bueno, Thomas Tallis, por ejemplo, compuso Spem o Spem in Alium, que es una motete para 40 voces, y en el 2001 se hizo, por ejemplo, una instalación con parlantes y se recreó esta obra con 40 parlantes en vez de 40 voces. Así que bueno, hay como para explorar también qué podemos hacer con estos sistemas inmersivos, que si tenemos que generar contenido nuevo, quizás también tenemos cosas que podemos aprovechar y reproducir, que quizás sería más fácil que poder a veces reconstruir estas obras que les estoy contando. Un lugar muy importante de exploración fue la Catedral de Salzburgo, donde entre otros, por ejemplo, Heinrich Bieber compuso la misa Salisburgensis, donde tenía 5 coros separados, cada uno tenía además distinta instrumentación, 2 conjuntos separados de metales, de vientos de metal, y timbales colocados en las galerías de esta catedral. Y la verdad que estas catedrales tienen un problema, que los tiempos de reverberación en general son largos, y poner percusión, metales, o sea, es como mucha energía que se distribuye en un lugar como este, pero bueno, la separación física de los coros ayudaba mucho a la gente a percibir de dónde venía el sonido y a poder entender un poquito más qué es lo que estaba pasando. Bueno, hubo mucha exploración, esta catedral incluso tenía 5 órganos, no está documentado si alguna vez usaron los 5 órganos al mismo tiempo, pero podría haber sido interesante. Pero bueno, después de muchos años de exploración, en 1729 el príncipe arzobispo de Salzburgo medio que se cansó de esto, de tanta exploración sonora y espacial, y dijo: a partir de ahora la música se hace en el centro adelante, y se acabó. Así que cuando llegó Mozart, no tuvo la posibilidad de explorar la espacialidad en esa catedral donde él era compositor, pero no se privó igual de hacer pruebas, y compuso Don Giovanni para 3 orquestas, hizo una serenata para 4 orquestas al aire libre. Bueno, y así un montón de cosas más que podemos ir mencionando. Héctor Berlioz, por ejemplo, tenemos el Requiem, que tiene 4 coros de bronce dispuestos en los 4 puntos cardinales. Además, la Sinfonía Fantástica tiene instrumentos que suenan aquí y allá, o sea que hay cosas que están por fuera del escenario, fuera de la sala, para que suenen como lejanas. Y bueno, y después entramos en el siglo XX, y dentro del siglo XX tenemos un montón de ejemplos de espacialidad muy interesantes. Una a mencionar es el poema Electronique de Varese, donde esto fue en la Feria Mundial de Bruselas en 1958, donde la corporación Philips le encargó a Le Corbusier, que es arquitecto, o era un arquitecto, que haga este lugar para mostrar todo el avance de ingeniería y tecnología, y montaron un show donde esta obra duraba 8 minutos, las imágenes estaban diseñadas por Xenakis, y fue uno de los primeros shows audiovisuales, y había... no están seguros del número porque no hay una buena documentación, y después de esas ferias lamentablemente estos edificios los tiraban abajo, pero tenían más de 350 altavoces. Bueno, después tenemos Gruppen, por ejemplo, de Stockhausen, que es una obra compuesta en 1955 para 3 orquestas alrededor del público. En esta foto está muy oscura capaz, pero en el centro está el público y las 3 orquestas están alrededor. Luego ya en la década del 70 se empiezan a incluir computadoras, ordenadores, y bueno, John Chowning es uno de los principales exponentes en esta época, donde exploró mucho la síntesis por FM y el efecto Doppler, y compuso, por ejemplo, Turenas, que es una obra hermosísima, que trabaja con la espacialidad, y es muy, muy interesante de escuchar esta obra así, sobre todo espacial, porque uno capaz la puede escuchar en YouTube en estéreo, y no hay comparación con escucharla realmente en un sistema. Y bueno, en la década del 80, Prometeo, Luigi Nono le pidió a Renzo Piano que diseñe un espacio para esta obra Prometeo que le estaba haciendo, y bueno, y terminaron en un lugar así donde ven hay 400 personas en la planta baja, y después 3 niveles de músicos todo alrededor de la audiencia, con una exploración espacial y sonora y con movimientos alucinantes. Y bueno, y después también, para no quedarnos solamente con la música clásica o académica, te podemos mencionar Pink Floyd, que tenía un sistema cuadrafónico, donde además se animaron a hacer sonido con sistemas de audio multicanal en estadios, ¿no? Que muchos decimos, no, bueno, pero ¿cómo mezclamos en un lugar gigante? Bueno, también se puede, y Pink Floyd ya en la década del 60 lo hacía. Otro ejemplo que podemos dar de la década del 70, podría ser uno de los primeros sistemas frontales. Ahora quizás vieron que algunas de las empresas que están promulgando la idea de los sistemas de audio
envolventes, plantean la idea de usar varios sistemas frontales, o sea, además del estéreo o del left, center, right, ¿no? De tener 3 sistemas de frente, de tener 5 o 7 o más. Y bueno, acá ya tenemos un ejemplo que Grateful Dead había hecho en esa época y que tiene muy buenos comentarios y críticas, aunque montar todo eso llevaba su tiempo. Y bueno, la verdad que tenemos un montón de herramientas nuevas como Space Map Wow, que es la herramienta en la que yo estoy trabajando y en la que estuve trabajando en el último año y medio. Hay un montón de músicas y músicos y músiques ávides de trabajar y de explorar, pero nuestros teatros están vacíos. Bueno, ahora en algunos países empiezan a estar un poquito llenos, pero bueno, los tuvimos vacíos por mucho tiempo por el coronavirus, como todos sabrán, y todos quedamos en casa encerrados y empezamos a consumir la cultura, la música y el arte por streaming. Y bueno, con esta idea de no molestarnos, ¿qué pasó? Todos usando auriculares, y de acá surge lo que pueden ser, aparecieron muchas mezclas binaurales. Las mezclas binaurales se pueden, una grabación binaural se hace con una cabeza como la que vemos en la imagen, donde en realidad es una cabeza que tiene 2 micrófonos en la posición de los oídos, y bueno, cuando grabamos sonidos alrededor de esa cabeza y después escuchamos, respetando lo que se grabó en el micrófono del oído izquierdo, en mi oído izquierdo, y lo que se grabó en el derecho, lo escucho en el derecho sin mezclarlos, manteniendo estos canales independientes, la sensación de realidad es muy buena porque justamente esa cabeza está imitando una cabeza humana con todas las cosas importantes que es el tamaño de la cabeza, la forma de tener una pina, ¿no? Este pabellón auditivo que es tan importante para reconocer la procedencia de los sonidos en el eje vertical. Y bueno, acá les dejo algunos ejemplos. Estos no son nuevos, pero sí están buenos. En la BBC tiene mucha exploración en cuanto a sonidos binaurales y conciertos grabados. Los BBC Proms también son muy interesantes, así que les sugiero que si quieren escuchar algunas mezclas binaurales pueden ir por ahí. Y después, por otro lado, también hablando de sonido inmersivo, pero no con parlantes, cosas que podamos explorar en casa, hay mucho contenido 360. Acá les dejo 2 links de 2 videos que hice con una camarita 360 y un micrófono Ambisonic. Entonces pueden poner play, si tienen que usar la aplicación de YouTube en el celular, si la ven en el celu, y se van a poder mover e ir descubriendo todo el espacio, y a medida que ustedes mueven y cambian su punto de vista, van a cambiar también su perspectiva sonora. Y por último, como algunos me dicen, bueno, esto es todo con auriculares, pero es como que ahora se está también, como tomó mucha importancia el tema. De hecho, bueno, habrán escuchado que Apple Music también está asociado a Dolby y tienen estas nuevas mezclas de sonido Atmos, que son mezclas binaurales, que son para escuchar con auriculares. Pero quizás algunos de ustedes me dicen, no, pero yo quiero escuchar cómo se escucha con distintos parlantes. Y bueno, y acá tenemos otra opción para escuchar en casa, que son unos pilotos de la BBC que hacen cuentos y hacen historias con distintos dispositivos. Entonces pueden ir a estos 3 códigos QR, no se pueden ver de todos los países, pero algunos seguramente van a poder ver. Y bueno, la idea es que ustedes chequean, abren una de esas historias y les van a permitir en ese más que vemos aquí, les va a permitir agregar dispositivos, y con el código QR que aparece se van agregando todos los teléfonos, todas las tablets, todas las computadoras que tengan en casa, y después la computadora que inició el link que de los de la izquierda va a tener un play. Cuando ponen play, todos esos teléfonos y dispositivos los tienen que poner alrededor suyo. A algunos les indica qué tan lejos o cerca tiene que estar, en otros es como les parezca, y ponen play y te empieza a aparecer una historia alucinante, donde está en inglés, pero aunque no se entienda la historia, está tan bien producida, y todos los efectos sonoros que están pasando y cómo los teléfonos se transforman en personajes, que vale la pena explorarlo. Bueno, hasta acá quise dar un pantallazo un poco del sonido inmersivo y surround, con algunas ideas de tecnología y de arte. Espero que podamos después, les sirva ahí como para discutir alguna cosa, charlar en un ratito, y les agradezco el espacio. Muchas gracias, Janina. Vamos a abrir una pequeña ronda de preguntas y respuestas por si alguien tiene alguna pregunta para Janina. Pueden levantar su mano y hacer la pregunta. También pueden escribirlo en el chat en caso de que no tengan micrófono. Diego. Hola, ¿qué tal? Saludos y gracias por la charla, Janina. Te felicito mucho por tu trabajo y soy pues un gran seguidor y fan de todo lo que haces. Quería hacerte una pregunta. Parece que desde mi perspectiva, el sonido Dolby Atmos
y estos sistemas que se están empezando a implementar en plataformas de streaming empiezan a hacerse ya de una manera más, pues, convencional, ¿no? Cada vez creo que se está haciendo más presente y, bueno, nosotros los que hacemos producción musical empezamos a encontrar, pues, que esta tecnología, pues, tenemos que acceder a través de software privativo, ¿no? Como a través de Logic o Pro Tools, ¿no? Cubase. Y programas, por ejemplo, como Reaper, ¿no? O Ardour, al parecer no parecen ser compatibles con pues los plugins, ¿no? O estos sistemas Dolby Atmos. Entonces quería preguntarte si existe la posibilidad, perdón por la cámara, a lo mejor de hackear, ¿no? Este tipo de tecnología que empieza a ser cada vez más convencional. Y bueno, no lo digo hackeándolo, bueno, desde un sentido ilegal, ¿no? Sino más bien pues de acceder a estas convenciones utilizando software más accesible y público. Esa sería mi pregunta. Si existe alguna posibilidad, si tú conoces alguna manera de acceder a estas. Eh, En principio, bueno, vieron que Dolby es un poco su modelo de negocio, es vender licencias. O sea, nadie necesita Dolby, pero todo el mundo lo compra, porque no te venden nada, en realidad te están diciendo cómo tenés que hacer las cosas. O sea, es como interesante, ¿no? Cuando te pones a pensar qué me está vendiendo Dolby, porque Dolby no vende parlantes, Dolby no vende consolas, ¿qué vende Dolby? Licencias, o sea, interesante. Yo, digamos, no sé cómo se puede hackear Dolby, porque el problema es que si vos pudieras, igual cómo vas a subir a la plataforma, probablemente si no o sea, deben tener tanto control que no vas a acceder probablemente a subir algo así. Ahora, lo interesante es que las mezclas binaurales es una mezcla estéreo en realidad. O sea, que vos no necesitas nada especial para, por ejemplo, subir a Spotify o a YouTube o a cualquier otra plataforma. Quizás no estás en el catálogo de Apple Music, pero digamos, en todas las demás plataformas, la verdad que una mezcla binaural es una mezcla estéreo. Lo único que le tenés que aclarar al usuario, ponete auriculares, porque si esto me lo escuchás en un parlante no te va a gustar, porque todos los filtros que están agregados para imitar esto en un parlante no sirven. Pero después dentro, usando Reaper, que sabemos que digamos, no es gratuito, pero se puede evaluar de por vida o se puede comprar por un monto mucho menor a cualquier otra plataforma, tiene absolutamente todas las capacidades y más de las que tienen las plataformas pagas para poder utilizar Ambisonic o cualquier tipo de sistema, la verdad que para hacer mezclas binaurales. Así que yo trabajo todo con Reaper y nada, y hay un montón de todas las universidades, acá en Europa hay un montón de universidades que tienen paquetes de plugin de Ambisonic directamente gratis, y las marcas también tienen, a veces tienen un paquete de plugins gratis, pero uno es gratis, entonces el que es gratis, ese viene, y con todo lo que es gratis, o sea, yo trabajo genial, no necesito nada, o sea, está espectacular. Sí, de acuerdo con ese uso de Reaper y de las herramientas de espacialización ahí que están disponibles. Que de hecho, lo que entiendo también es que tienen financiamiento académico, ¿correcto? Si no estoy mal. ¿Quién tiene Pues de financiamiento alguna... académico? perdón, el ATK, por ejemplo. Claro, es que muchos son plugins que directamente los generan en centros de investigación en universidades y los ponen a disposición, eso es genial. El Sparta, todos esos están hechos por universidades. Sí, El quizá por ahí también ATK, estaría la manera para subvertir un poquito esta lógica capitalista, sí. ¿no? Después, si les interesa, mientras están las otras charlas, tengo alguna imagen de alguna otra charla de Ambisonic, donde tengo quizás todas las marcas, los nombres de las librerías que son más gratuitas o qué sé yo, y si quieren la compartimos. Sería genial. Muchísimas gracias, Yanina. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o comentario para Yanina. Aquí nos escriben por el chat. Adelina pregunta, buenos días, dice, buenos días a todos. Yanina, ¿podrías recomendar algunos plugins para Logic específicamente? Plugins para Sí, Logic. ahora en un ratito comparto todas las marcas de plugin y la mayoría son BST, AX y AU, o sea que los puedes en general, son multiplataforma. Un placer. Adelina, perfecto, muchas gracias. Bueno, si nadie más tiene ahorita una pregunta, de todos modos se las pueden guardar o si les van saltando en algún momento, la pueden decir hasta el final de la mesa, que vamos a tener una mesa redonda tratando todos los temas
que se vayan a presentar a continuación. Y bueno, también les recuerdo que si quieren hacer las preguntas ustedes mismos, ustedes mismas, pueden prender su cámara, por favor, porque nos sirve muchísimo el registro de audio y video. Y bueno, sin más, vamos a seguir con la siguiente presentación. Y en la siguiente presentación tenemos a 3 personas que forman parte del laboratorio interdisciplinario de escultura sonora. Aquí tenemos a Phonographic, que él está coordinando este laboratorio. También tenemos a Elizabeth Carvajal, que está por ahí. Ahí está, perfecto. Y también tenemos a Sholon. Bueno, ok, les voy a hacer una pequeña presentación de lo que es el laboratorio para que todos lo tengamos en cuenta. El Laboratorio Transdisciplinario de Escultura Sonora tiene el cobijo de la División de Investigación de la Facultad de Artes y Diseño, FAD. Tuvo su primera edición durante el semestre 2021-2, donde se desarrollaron propuestas pensando en generar una interacción remota debido al contexto del confinamiento, de donde salieron una serie de esculturas sonoras y partituras gráficas pensadas para su interacción vía videoconferencia, los cuales fueron presentados en las jornadas de investigación de la FAD, como la primera sesión de improvisación remota con escultura sonora. Este trabajo ha desembocado en la conformación del Grupo de Investigación Transdisciplinaria de Escultura Sonora, GITES, y el seguimiento al laboratorio con su segunda edición en el semestre 2022-1. Y las dinámicas de este trabajo están basadas en la experimentación y retroalimentación transversal desde varias disciplinas. Bueno, les doy la bienvenida. Buenos días a Phonographic, a Elizabeth y a Sholo. ¿Cómo están? Muy bien, muchísimas gracias, Jonathan. Pues el micrófono es suyo. Bueno, ¿qué tal? Primero agradecer a la facultad por el espacio de este encuentro. Nosotros vamos a presentar un poquito la experiencia del Laboratorio Transdisciplinario de Escultura Sonora, que como ya mencionamos, surge cobijado por la División de Investigación de la Facultad de Arte y Diseño y plantea un trabajo transdisciplinario. Por lo tanto, busca un encuentro con otras disciplinas. Y bueno, pues el estar en un encuentro en la Facultad de Música es un primer inicio, ¿no? O sea, de esta retroalimentación, que bueno, el tema de la escultura sonora ya en sí supone este tipo de interacción. Bueno, a mí me toca hacer la presentación. Viene conmigo Elías Cholocotzin, que ha sido uno de los tutores que ha trabajado con los participantes, y también viene Elizabeth Carvajal, quien ha desarrollado su propuesta dentro de los 2 semestres, bueno, semestre y medio que lleva este laboratorio. Primero quiero comentar que la necesidad de un espacio de exploración en el medio virtual surge, bueno, pues a partir evidentemente de el confinamiento en 2020 y sobre todo a partir de un hecho, el centenario de natalicio de François Bachet, que fue en el año 2020, en el cual en Japón se llevó a cabo una exposición en el Museo Taro Okamoto, en donde, bueno, pues se pensaba, además del contexto de las Olimpiadas, pues recibir a muchísima gente y celebrar con este principio de compartir, de interactuar, ¿no? La escultura sonora de los hermanos Bachet, pues siempre tuvo el principio de la interacción, la convivencia, pero al momento de establecerse el confinamiento, pues hay el momento en el que se inaugura esta exposición, pues está Sachiko Nagata, que fue la curadora de la exposición, pues activando las piezas dentro de una sala del museo vacía, frente a una cámara, y la única salida que tiene este encuentro pues es a través de YouTube. Eso nos llevó a cuestionarnos y a decir, bueno, ¿cuál es la posibilidad o qué es lo que tiene que hacer la escultura sonora ante este cambio, este cambio de
del mundo, dado por una crisis, pero que también es una tendencia, ¿no? Los espacios virtuales cada vez son más útiles y la gente llega a conocer las propuestas muchísimo más a través del internet que de manera presencial. Entonces, a partir de eso, pues el cuestionamiento fue eh, cómo poder insertar lo que es la propuesta de la escultura sonora dentro del espacio virtual. Esto pues nos lleva ante varios problemas. Primero, el problema básico de la materialidad de la escultura y el espacio virtual, que podría ser muy distantes. ¿Cuál sería la manera de encajarlos? ¿Qué pasa con la materialidad y qué pasa con la espacialidad dentro de esta experiencia? Que bueno, el streaming podríamos decir que tiene pérdida, pero entonces la necesidad es explorar qué otros caminos hay, qué maneras hay de compartir lo que tiene o qué maneras hay de hacer que el espectador voltee y viva su propio espacio y viva con sus propios objetos, aunque estemos interactuando de forma remota. Esto pues también nos llevó a asumir que el espacio virtual pues es un espacio modelable, que está en continua configuración y, y bueno, es ahí donde surge la necesidad de generar este laboratorio, en el cual pues hemos recibido a personas que vienen de distintos perfiles, que vienen de artes visuales, que vienen de la música, que vienen más de cuestiones de la informática, y en donde estamos empezando a abrir un diálogo y a encontrar un lenguaje común, ¿no? Los lenguajes desde las disciplinas pueden estar muy segmentados, y entonces, bueno, pues lo que llevamos en este semestre y medio, pues ya ha sido una exploración, unos acercamientos que, bueno, mis compañeros nos podrán comentar a continuación. Le doy la palabra a Elías. ¿Qué tal? Muchas gracias. Pues bueno, como continuando con la idea de Iván, pues como desde la perspectiva de ser tutor del laboratorio, pues también amplía pues todo el interés que hay alrededor del concepto de escultura sonora, sobre todo porque se vuelve un poco difuso y digamos como estos encuentros que hemos tenido, como decía Iván, pues nos ha posibilitado tener acercamientos hacia otras disciplinas de investigación. Pensando en que el laboratorio no está pensado solamente para aquellos que están o que han realizado proyectos escultóricos, sino que también para quienes tengan un interés, un acercamiento con la espacialidad y pues, como otra manera de acercarse a la experiencia sonora, que también eso es como parte de las diferentes investigaciones que confluyen, ¿no? O sea, el mismo cuerpo de tutores tiene diferentes áreas expertices, viene de diferentes áreas y eso también provoca esa experiencia transdisciplinar desde el mismo desarrollo del laboratorio. Cada una de las sesiones pues se va amoldando a cada una de las necesidades que va teniendo cada uno de los asistentes, de tal manera que iniciamos con una idea muy general de las propuestas que podrían devenir de cada uno de los asistentes, pero que eso se va a ir modificando conforme vaya avanzando, sobre todo también provocando que en el laboratorio se suceda un intercambio de ideas entre los asistentes, ¿no? Digamos que nosotros como tutores vamos haciendo la función de guías, vamos presentando algunas problemáticas que nosotros en lo particular desde nuestras investigaciones nos hemos encontrado y esas experiencias pues se van discutiendo durante las sesiones y de alguna manera van detonando pues algunos intereses, ¿no? Como sobre todo pensar que provocamos que los asistentes a las sesiones pues salgan de su área de expertise y se permitan experimentar junto con nosotros otras posibilidades de la idea que tenían previamente. No, claro que sabemos y lo sabemos porque previo al ingreso les solicitamos que presenten una idea previa y más o menos a partir de eso tenemos una idea de cuáles son sus inquietudes y cuáles son las experiencias que tienen alrededor del concepto de escultura sonora. Un poco también es un interés de ampliar el concepto de escultura sonora y del trabajo de lo sonoro a partir de la espacialidad y de la percepción del sonido.
que incluso cuando no hay un objeto escultórico, seguimos o podemos seguir hablándolo o pensándolo como una cuestión escultórica, una experiencia escultórica a partir de esta experiencia artística, ¿no? Entonces, digamos que eso también ha posibilitado que dentro de las personas que han asistido, tengamos gente que viene de las artes performáticas, por ejemplo, ¿no? Gente que viene de ciencias y demás, ¿no? Que también nosotros, los tutores, hemos tenido pues acercamientos a otras áreas de investigación y ese acercamiento y esas investigaciones transdisciplinarias nos posibilitan tener estos encuentros y sobre todo plantear ese pensamiento de poder experimentar más allá, o sea, de pensar que las otras áreas disciplinares no se alejan en demasía de los intereses que tenemos del trabajo con sonido y que a partir de tener claro cuál es nuestro objetivo podemos ampliarlo y permear hacia otras áreas de investigación. Este año y medio que hemos tenido el laboratorio pues nos ha permitido tener bastantes experiencias y al final del semestre anterior pues tuvimos una pequeña presentación que lejos de llegar a un objetivo amplió, ¿no? Se enriqueció y posibilitó que los que habían estado en ese primer semestre se interesaran por continuar con la exploración desde la práctica escultórica con sonido. Entonces yo creo que es momento justo para que la compañera que estuvo con nosotros desde el semestre anterior nos cuente su experiencia desde ese otro lado. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Elizabeth Carvajal y participé en el laboratorio, en el primer laboratorio y en este segundo también. Les voy a contar un poquito, espero que se me escuche bien, les voy a contar un poquito sobre mi participación en el laboratorio. En el campo de mis prácticas artísticas, más que nada yo vengo de las artes visuales, donde ahí también dirijo mi investigación en torno a las prácticas videográficas y siempre en esta relación entre lo analógico y lo digital, me acerco a la fotografía, a la construcción de objetos, al uso de editores de imagen fija y movimiento, como recursos técnicos que me permiten explorar y encaminar ciertas reflexiones en relación al entorno físico y al entorno virtual. Varios motivos me llevaron a interesarme por el laboratorio y entre esos el primer motivo fue justamente el hecho de que era un laboratorio. Entonces ese encuadre que posibilita la exploración y la experimentación y que se abre a partir del contacto con otros y las miradas que otros también pueden aportar. El segundo encuadre, o sea, el segundo aspecto que me llevó a interesarme por el laboratorio fue el encuadre transdisciplinario remoto y colaborativo, lo cual me permite establecer con algunas investigaciones previas que vengo realizando en el campo de las artes visuales, que es en torno a las prácticas artísticas visuales en la red, internet, desde sus comienzos, alrededor del 1995, hasta la actualidad, que obviamente se ha visto potenciado por todo lo que es la pandemia, ¿no? Todo lo que fue el periodo de aislamiento. Y el tercer aspecto fundamental fue el hecho de que, del aspecto sonoro en sí, ¿no? O sea, viniendo yo desde las artes visuales, el universo sonoro es algún campo al cual desconozco y me estoy como sumergiendo poco a poco, en la cual la colaboración de los tutores y de los compañeros ha sido fundamental para ir enriqueciéndolo, ¿no? También el aporte, como decía Elías, el aporte que nos brinda la mirada desde otras disciplinas es sumamente importante porque me ha permitido ir desarrollando este proyecto, el cual actualmente se encuentra en una etapa de exploración, tanto en los aspectos sonoros, formales como tecnológicos. Bueno, este proyecto surgió pensando en la exploración sonora del cartón, como material fundamental que desde su condición de material descartable, ¿no? Entre comillas, y también considerado desde las artes visuales muchas veces
veces, en realidad nuestra mirada desde la disciplina visual siempre ha sido un material pobre el cartón. Entonces, tomando estas características, ¿no?, pensando o repensando en lo que se incluye y lo que se excluye en estas sociedades de consumo, ¿no? Como para unos puede ser un material de descarte, para otros un recurso que permite sustento familiar a través de la recolección y la reutilización. Entonces, bueno, estos fueron los primeros disparadores. También al estar en un contexto de encierro, ¿no?, notaba justamente la presencia excesiva de cartón en el entorno, ¿no?, en los depósitos de los recolectores, y eso disparó todos estos pensamientos relacionados a lo económico y político, ¿no?, del cartón y de su uso y desuso. Bueno, estos fueron los primeros pensamientos que influyeron en la decisión de tomar al cartón como materia fundamental para la construcción de un objeto sonoro. Acá les muestro un primer acercamiento formal. En realidad está mutando. A nivel formal va mutando. Ahora tiene otras características porque he ido buscando por ahí un poco más potenciar lo que sería la resonancia, que en las primeras experiencias no se lograban completamente. Entonces, paralelamente a este primer acercamiento formal, lo que realicé fue un reconocimiento de las posibles interacciones con el objeto. O sea, primero, por un lado, mediante el contacto físico corporal sobre el cartón, ¿no?, registrando los sonidos producidos por el golpe, por el roce, el digitado, el raspado. Esa sería una exploración directa. Y por el otro lado, una exploración indirecta, mediante la cual podía intervenir otro objeto o de cartón o de otro material, por ejemplo, algún elemento que gire sobre la superficie del cartón y produzca sonido. Bueno, a esta etapa de exploración de las posibilidades sonoras se le suma la notación gráfica. ¿No? En esta etapa de notación gráfica, lo que permitió fue como separar los sonidos y darles una representación visual. Esa representación visual luego se conformó una especie de ahí no me sale la palabra ahora, pero una herramienta que permite predeterminar la activación de la pieza sonora. Entonces, esta notación gráfica vendría a ser como la partitura de la pieza para activar la pieza sonora. Bueno, esto que les estoy comentando fue un punto de partida, pero en realidad la proyección de todas estas exploraciones es poder concretar una instalación sonora interactiva. Siguiendo o profundizando esta inquietud que les comentaba anteriormente, del diálogo entre lo virtual y lo físico, por lo que el proyecto incluye paralelamente la realización de un objeto sonoro físico y un objeto sonoro virtual, los cuales van a poder ser activados sincrónicamente de forma tal que dialoguen a nivel sonoro en el mismo entorno temporal. Por su lado, el objeto sonoro físico contaría con la activación directa del cuerpo que accione en él, y ese sonido sería replicado mediante altavoces. Por otro lado, el objeto sonoro digital estaría activado mediante una interfaz. Este objeto virtual necesita estar programado, ¿no?, para que emita el sonido de forma aleatoria, y a su vez, se requiere el modelado 3D, la programación del objeto, pero también se necesita una base de datos sonoros. Esta base de datos sonoros estaría conformado por el registro de la interacción sobre el cartón de todas las personas que se interesen por el proyecto y quieran colaborar. Entonces, con esos registros se le daría sonido al objeto virtual. Bueno, ha sido como medio rápido la presentación. Espero
haber comentado un poco la vivencia en el Laboratorio de Escultura Sonora y las etapas en las que se desarrolló, se está desarrollando el proyecto hasta el momento, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Elizabeth. Iván Phonographic, Elías Sholom. Pues está muy interesante lo que nos trajeron hoy, y la verdad es que creo que sí nos deja Elizabeth con ganas de conocer más el proyecto que trae en manos. Y pues para esto quisiera que nos compartieran también algunos correos electrónicos donde podamos estar en contacto con ustedes y poder conocer más sobre esto también, con Janina, por favor, para que quienes estén interesados, interesades en acercarse un poquito más a los trabajos de cada quien, pues lo puedan hacer, ¿no? Bueno, quisiera abrir aquí una pequeña ronda de preguntas y respuestas. No sé si alguien quiera comentar, preguntar algo, o si ustedes mismos, ustedes mismas, Phonographic, Elías, Elizabeth, quieran comentar algo. Ok, quizá todavía no salen por ahí preguntitas. Ahí yo voy a aprovechar y voy a dejarles mi correo por si alguien quiere sumarse con registros de video o de audio para el proyecto. Les dejo mi contacto en el chat. Buenísimo, Elizabeth, muchas gracias. Sí, igualmente en el chat acabo de compartir el correo donde nos pueden contactar para las actividades de laboratorio y del grupo de investigación también. Aldo Lombera nos escribe que muy padre laboratorio y procesos. Y bueno, si no hay preguntas o comentarios por el momento, pasemos a nuestra tercera presentación, nuestra tercera ponencia que presenta Marco Donnarumma. ¿Estás por ahí, Marco? Hola, hola. Bueno, les voy a hablar un poquito de la biografía de Marco Donnarumma. Ok, Marco Donnarumma es un artista, intérprete, director de escena y académico que combina la performance contemporánea, el arte de los nuevos medios y la música interactiva desde principios de la década de 2000. Manipula cuerpos, crea coreografías, diseña máquinas y compone sonidos, combinando así disciplinas, medios y tecnologías emergentes en una estética onírica, sensual y sin concesiones. Es reconocido internacionalmente por sus actuaciones en solo, sus producciones escénicas y sus instalaciones que desafían los géneros y en las que el cuerpo se convierte en un lenguaje transformador para hablar críticamente del ritual, el poder y la tecnología. El último ciclo de producciones de danza-teatro, performances e instalaciones robóticas de Donnarumma se titula Seven Configurations. Disecciona los conflictos entre la inteligencia artificial y la política del cuerpo a través de métodos coreográficos hombre-máquina destinados a experimentar con las relaciones corpóreas y psicológicas de 4 intérpretes humanos y 6 prótesis de inteligencia artificial. En 2019 cofundó el grupo de artistas de performance Fronte Vacuo con Margherita Pevere y Andrea Familiari. Su serie Human Methods consiste en eventos híbridos de arte en vivo como experimentos sociales, en los que los intérpretes humanos y el público, los organismos no humanos y las máquinas impulsadas por la IA exponen la violencia de las sociedades algorítmicas actuales. Donnarumma es doctor en artes escénicas, informática y teoría del cuerpo por Goldsmiths y Universidad de Londres. En 2020 y 2021 fue becario de investigación en la Academy für Theater und Digitalität de Dortmund. Disculpen mi alemán. Anteriormente, en 2016-2018, fue becario de investigación en la Universidad de las Artes en Berlín, en colaboración con el Laboratorio de Investigación Neurorobótica de Berlín. Ha sido financiado por la Comisión Europea, el Goethe Institut, el Senado de Berlín, el Fonds Darstellende Künste, la Rockefeller Foundation, el British Council y New Media Scotland. Sus escritos han sido publicados por MIT Press, Oxford University Press,
Routledge, ACM y Springer. Marco, bienvenido y pues tienes el micrófono para ti. Muchas gracias y disculpen la biografía tan larga, no había entendido que estaba leída antes de la presentación, entonces gracias. Y ya quiero agradecer a todas y todos por verme aquí con vosotros, vosotras. Es un honor y soy muy feliz de reconectarme un poquito a México y Latinoamérica. Desde unos años que trabajé por ahí en la UNAM aún. Entonces, una nota antes de empezar. Disculpen por anticipado mi español. Es mucho tiempo que no lo practico, entonces si me van a faltar palabras o cosas, disculpen, pero lo entiendo mejor que puedo. Entonces voy a compartir una presentación. Ok. Espero que puedan ver la presentación con el título. Sí, la vemos. Súper, gracias. Entonces, voy a hablar de cuerpo y tecnologías musicales. En un sentido, es como ir a un micro nivel de todas las cosas que hemos oído hoy en esta mesa súper interesantes. Entonces tenemos el espacio como en instrumentos, tenemos espacios virtuales y instrumentos real. Y ahora vamos a hablar un poquito de qué tipo de relación podemos entender entre cuerpo y tecnología en una actuación musical. Entonces el tema es corporeidad, pero corporeidad como relación entre diferentes elementos que pueden ser técnicos, materiales y aún inmateriales. Voy a hacer un discurso un poquito teórico y al final voy a ofrecer un caso de estudio con una performance que hizo en unos años, que es una performance solista, por un cuerpo de performer y una máquina de IA. Entonces, empiezo con este punto sobre la diferencia entre extensión y incorporación. Entonces, si pensamos a la tecnología de hoy, tenemos muchas prótesis que no son necesariamente prótesis de cyborg. Esto, que así tenemos todos, es una prótesis aún. Y la computadora son prótesis aún. Y los instrumentos musicales pueden ser entendidos as prótesis también. Y aquí hay una diferencia que quiero hacer. Entonces, si pensamos a cualquier instrumentos musicales como una guitarra, eso se puede entender como una extensión, o como un teléfono, se puede entender como una extensión en el sentido que estas herramientas aumentan las capacidades del cuerpo humano. Pero yo creo que esto es una manera tecnocrática de entender la relación entre ser humano y tecnología. ¿Por qué? Porque el ser humano es el sujeto que tiene el poder de extenderse en el mundo a través de una herramienta. Pero como podemos entender todos, y especialmente músicos e intérpretes,
No es solo que yo toco un instrumento, no es solo que yo utilizo mi teléfono. El instrumento y el teléfono, qualsiasi herramientas, cambian también, modifican también mi experiencia corporal. Ahora, el teléfono, estamos todas muy ocupados con nuestros dedos, y el instrumento nos ofrece vibraciones, nos ofrece material que nos podemos percibir con nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo se puede adaptar a estos medios y a estos mensajes. Entonces, así hablamos de incorporación. Incorporación en el sentido que estas herramientas se transmutan en partes del cuerpo, con resultados positivos y negativos también. Entonces, eso es el punto importante de lo cual quiero empezar. Incorporación es un concepto que viene de la teoría feminista del cuerpo. Entonces, ¿por qué hace un displacement? Es como remueve la idea del ser humano como el único sujeto que se extiende. Entonces, aquí con la incorporación hablamos de una relación. Y si hablamos de una relación, podemos entender esta relación por todas las implicaciones que tienes. Entonces, los músicos aquí entre nosotras y nosotros pueden entender que el éxito de una actuación musical depende de muchas cosas. Hay control intencional del instrumento, pero hay aún acciones no intencionales que vienen porque el cuerpo conoce el instrumento, y también el revés. Y de hecho, las cualidades y las posibilidades del instrumento. Entonces, cuando toco una frase por la cual he entrenado muchos, mis dedos pueden tocar la frase sin que yo pienso en esas notas. Entonces, esto enfatiza, como magnifica este tipo de relación que no tiene solo que hacer con una intencionalidad. Hay algo mucho más en el cuerpo, entre el cuerpo y el instrumento, que va atrás de la intencionalidad. Y una manera interesante de ver estos temas es el concepto de umbral, threshold. Espero esa es la traducción correcta, umbral. Sí. Ok, gracias. Entonces, cuando vamos a tocar instrumentos, intérpretes y público también, como tenemos este viaje entre muchos umbrales. Un umbral puede ser un umbral de intensidad, puede ser un umbral de sincronicidad con la música y las vibraciones físicas y material. Entonces, para el público y para las intérpretes, es un proceso, la ejecución musical, donde se llega a ser inconscientes. Esto aún no sé si es la traducción, unconscious, inconscientes. Sí. Ok. Inconscientes. Ok, gracias de nuevo. Entonces se llega a ser inconsciente a través de una actuación musical. La actuación musical es el resultado de autodisciplina corporal, cómo voy a interaccionar con mi instrumento, entrenamiento de la psique,
Entonces, ese entrenamiento a escuchar música, a tocar música, pero al nivel de la psique, al nivel de los deseos de expresión. Y también con experimentación sistemática, poco como hemos visto con el laboratorio transdisciplinar y también con Janina's contribución. Entonces, estos elementos juntos pueden portar, tienen el potencial de portar un intérprete o un miembro del público a estos niveles que va atrás de un umbral donde estamos rápidos, ¿no? Estamos un poco inconscientes, donde la intencionalidad está en segundo nivel. Entonces, vamos a aplicar este concepto a sistemas computacionales. Entonces, un sistema computacional puede incluir un computador, pero también sensores corporales. Yo utilizo muchos en mi performance un sensor que he creado hace 10 años, se llama Xsense y amplifica sonidos del cuerpo. Y se pueden utilizar estos sonidos como recursos sonoros. Entonces, un sistema computacional como instrumentos musicales se puede también analizar con los conceptos que he descrito justo ahora. Pero un sistema computacional tiene otras características que un instrumento convencional no tiene. Por ejemplo, un sistema computacional puede aprender mediante análisis de patrones de datos que pueden venir por el cuerpo del performer o por el cuerpo del espacio o por el cuerpo del público. Y también un sistema computacional puede autorreorganizarse. No sé si existe esta palabra, pero puede activar en manera dinámica partes de su código como respuesta a un movimiento particular del performer o cosas así. Entonces, esto es lo que intenté con una actuación que se llama Corpus Nil, que yo entiendo como una configuración entre un cuerpo humano del performer y una máquina de IA. Entonces, aquí en esta actuación utilizo dos tipos de sensores. Uno es esto que he mencionado ahora, que amplifica sonidos musculares. Entonces pueden pensar como en el sonido del corazón. Tenemos estos sonidos en todo el cuerpo y podemos amplificarlos. Entonces ese instrumento hace esto. Y en otros sensores que utilizo, captura voltajes, microvoltajes eléctricos que sirven al cuerpo para activar los músculos. Entonces, cada vez que el performer se mueve, estos sensores capturan sonidos desde el cuerpo y estos potenciales eléctricos y envían este material a un software, un programa de IA, que pero se comporta de una manera un poco no convencional. Entonces, el software graba estos datos en tiempo real y intenta de resintetizar los sonidos que son producidos de mi cuerpo en tiempo real, utilizando un banco de sintetizadores, de 20 sintetizadores. Entonces, las decisiones de qué tipo de sonido, qué tipo de forma musical, están basadas en mis movimientos, en mi coreografía, pero yo no puedo controlar estas máquinas. Y hay toda una coreografía que me permite desarrollar el cuerpo y desarrollar así la relación con el software. Y
la única manera por la cual puedo interaccionar con el software. No es una manera de control, porque no puedo controlar lo que la máquina hace, pero puedo mediar lo que la máquina hace. Esto esto es posible, no mucho porque yo oigo el sonido, porque soy sordo, entonces no puedo oír muchos sonidos cuando estoy performando, pero como ven aquí en las fotos, aquí, a la derecha hay una foto de sin luz y tengo mi cabeza en el suelo y entonces puedo entrañarme en las vibraciones que son producidas del software, cómo me muevo, y así con esto puedo decidir diferentes métodos de interacción corporal con el software para esperar que el software haga algo de expresivo. Entonces aquí hay disciplinas corporal, intención, pero imposibilidad de controlar y así. Entonces, así por concluir, el mensaje aquí es que el problema, entonces, cuando pensamos en relación entre cuerpo y tecnología, no es mucho quién es el sujeto o el objeto, quién está en control o quién no puede controlar, sino como es importante, creo, entender esta relación como una ecología de fuerzas que son fisiológicas, psicológicas, cognitivas, materiales y técnicas, que pueden crear formas alternativas de conocimiento corporal, como vamos a crear conocimiento a través del cuerpo, la música y los instrumentos musicales. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marco. Muchas gracias por esta apertura al cuerpo también como instrumento y a estas máquinas de inteligencia artificial. ¿Alguien tiene por ahí alguna pregunta, algún comentario para Marco? Pueden levantar su manita o prender también su micro y también pueden escribirla por acá en el chat. Bueno, en lo que se deciden, les recuerdo que se va a pasar lista de asistencia para las personas que son asistentes, participantes de estas mesas y que no son ponentes. Se va a pasar lista por ahí. En unos momentos estaremos compartiendo la liga para que puedan ahí hacer su registro. Ya está por ahí. Gracias a ellos. Y también les recuerdo que hay un proyecto de memorias que se llama Nemocine, el cual nos encantaría que pudieran aportar con algunas ideas de su participación, de cómo vivieron este encuentro o cómo están viviendo este encuentro. Y también por ahí estaremos pegando la liga de Nemocine para que puedan ahí verter datos y experiencias. Ok, no se decidieron por ahí a las preguntitas. Si no va nadie, voy yo. Va, venga, Lesio. Voy a tener mi video tal vez para que la conexión sea mejor. Ok. Bueno, muchas gracias, Marco, por tu participación y felicitaciones. Yo tengo una pregunta muy rápida. Hablas de extensión del cuerpo, ¿no? Que el cuerpo se extiende. Y también de una relación, ¿no? Entonces, de estas dos direcciones, hacia, digamos, de un cuerpo hacia otro y de este otro cuerpo hacia el primero, ¿no? Me gustaría saber cómo ves, porque hablas de incorporación, ¿no? También. Entonces, y hay un grado de indeterminación que está muy bonito, ¿no? Y muy bien explicado en todo tu trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo vives? Ahora sí es muy, muy personal, ¿no? ¿Cómo vives este grado de indeterminación en
en la cuestión del cuerpo, ¿no? O sea, de que algo puede penetrar en tu cuerpo de manera indeterminada e incontrolable. Esto es un poco mi pregunta. Gracias. Gracias por las preguntas. Entonces, intento de hacerlo breve, corto. Pero sí, es una muy grande pregunta y muy importante. Creo, ¿sabes? Creo que también la disabilidad que tengo me ha como ha expandido mi concepción de lo que se puede controlar y lo que no se puede controlar. Y en música esto es súper interesante porque como he dicho antes, nosotros músicos no controlamos los instrumentos. Esto es una fantasía que nos controlamos los instrumentos. Hay un grado de control muy elevado, pero no es solo esto. Entonces, para mí personalmente, creo es una experiencia muy rica y también esto de la incerteza, Incertidumbre. incertidumbre, lo utilizo como un mecanismo expresivo. Cuando se hacen performances con tecnología, la gente está, sabe, solo a mirar a las tecnologías. Entonces, todos intentan de entender la tecnología, pero no es la tecnología que hace la expresión, es la tecnología en relación con todos cuerpos, espacios, objetos que hacen la expresión. Entonces, inserir este grado de incertidumbre en una actuación, creo, por lo menos en mi experiencia, manifiesta de manera más explícita esta palabra, esta liveness. No busco la traducción. ¿Vivencia quizá? ¿Vivencia? ¿Cómo sería en ¿Liveness? italiano? No hay en italiano, pero presencia un poquito, pero presencia de un performer, de una performer, la presencia y el grado expresivo con lo cual se puede comunicar cosas con las músicas, porque ninguno quiere comunicar notas, queremos comunicar otras cosas. Entonces la incertidumbre creo que es súper, súper buena para aprovechar esta expresión en actuación musical con tecnología. Fantástico. Muchísimas gracias, Marco. Muchas gracias, Alessio. Marco, ¿alguien más tiene una pregunta? Víctor, creo que no te estamos escuchando. Ok, creo que Víctor tiene por ahí algún problema técnico. Hola, ¿ya me escuchan? Ya te escuchamos. Muchas gracias. Sí, Marco, una pregunta, bueno, mejor un comentario. Actualmente se hace mucho arte transhumano. Me parece muy interesante que tu propuesta, tú la hayas llamado ecológica, porque el uso de medios pues electrónicos, mecánicos también de alguna manera, tú los incorporas de una manera sustentable a tu propio cuerpo. Sin embargo, también existe la posibilidad, por ejemplo, de que el medio te controle a ti. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí. Entonces, yo creo que primero, creo que el transhumanismo es demasiado conectado con la tecnocracia para tener la importancia que quieren los exponentes de eso. Pero de otras maneras, en una actuación musical no hay muy peligros. Justo. Pero
es muy interesante en estas décadas de trabajo que hizo con tecnologías de diferentes niveles, notar cómo hay un umbral donde tú puedes dejar una máquina hacer cosas, pero obviamente no hay ninguna máquina que es inteligente como los medios nos dicen. No hay una máquina inteligente y tanto menos una máquina así inteligente de poder crear una actuación expresiva que puede tocar al público. Entonces, tú puedes dejar a una máquina hacer cosas y puede ser muy compleja, puede ser muy hermoso el resultado, pero aún tiene siempre que tener mecanismos de mediación, porque al final hacemos es una expresión que una máquina no puede entender y no puede tampoco pensar o ¿Reflexionar? reflejar. Una máquina no puede reflejar sobre lo que está haciendo. Entonces, las autoras, los autores tienen que reflejar en esto. Eso es muy importante. Muchas gracias. A ti. También Gerardo Mesa tiene una pregunta. Gerardo. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, Marco, muchas gracias por tu ponencia. Yo quería hacerte una pregunta. En el transcurso de ella mencionabas la cuestión del aprendizaje, ¿no? O sea, del proceso de aprendizaje dentro de, bueno, de la parte de la máquina, ¿no? Entonces, mi pregunta era, en este ejemplo que nos mostraste, ¿cómo aprende la máquina, ¿no? Y una vez, ¿qué estrategias tomas tú con tu cuerpo, ¿no? O como performer respecto a estas constantes modificaciones, ¿no? Bueno, pues sí, más que nada eso, gracias. Sí, entonces vamos un poco técnico de aquí. Entonces, lo que pasa es el programa tiene unos algoritmos que combinan machine learning, aprendizaje de la máquina, con grabación en tiempo real de datos biológicos del cuerpo. Entonces, lo que pasa es que la máquina tiene, la máquina está preparada para analizar estos biodatos y reconocer patrones que indican un movimiento o un tipo de movimiento específico o una manera de moverse específica, como por ejemplo, tengo que traducir esto, abruptness, abrupto, como cuánto un movimiento es abrupto, por ejemplo. O el tiempo que los músculos necesitan para volver a una forma neutral después de una contracción. O otras cosas así como de nivel poco más alto de un mapping directo de datos. Entonces, ¿se puede entender eso? Sí, sí. Ok, súper. Entonces, con esta información, la máquina tiene una idea de lo que está pasando con mi cuerpo, pero no es como dice, no es un mapping directo de datos, y entonces esto ofrece a la máquina la posibilidad de modificar sus comportamientos musicales en un tiempo
más largo, que pueden ser 5 minutos, 10 minutos o así. Y eso también permite un otro grado de incertidumbre en la actuación, que yo creo hace la actuación más expresiva y más con presencia, ¿no? Y bueno, respecto a esta modificación que va haciendo a través de esta escala temporal el sistema, tú en el escenario, ¿qué estrategias tienes como performer Sí, o no sé? entonces, perdón. Sí, no, nada. Ahí terminaba mi comentario. Ok, sí, entonces muchas diferentes estrategias. La primera quizás es entrenamiento de las posibilidades musicales de las máquinas. Entonces, yo programo el software, entonces yo digo, ok, suena como Bach o suena como un drone. ¿Ya? No, esto es claro. No es que la máquina decide el estilo musical. Pero dentro de ese estilo musical, dentro de estas frases, la máquina tiene muchas posibilidades que pueden cambiar de una actuación a la otra. Entonces, paso mucho tiempo a escuchar la máquina. Yo tengo los sensores y me muevo, veo lo que puede pasar con la máquina. Entonces, entrañarse a esta relación con la máquina es de primera importancia. Y después hay todos los pequeños mecanismos, ¿sabes? Si algo está súper malo, entonces tengo unos mecanismos que me permiten dejar a la máquina el espacio para apagar lo que está haciendo en el momento. Entonces puedo moverme muy tranquilo por 2 minutos y así la máquina se puede como calmar y otros mecanismos así. Muchas gracias. Bueno, pues ya vamos cerrando la mesa. Quizá Jorge tiene una pregunta para Yanina. Podríamos dar espacio a dos últimas preguntas, lo más breves posibles, por favor. No quisiera cortar la inspiración, pero para ir cerrando, también después de Jorge, podemos escuchar a Aura. Ok, ¿me escuchan ahí? Sí. Perfecto. Hola, yo tenía una pregunta para Yanina. Me pareció muy importante, hola, ¿qué tal? Lo que decías sobre cómo las universidades están generando también muchas herramientas para la espacialidad. Y mi pregunta era, ¿qué proyectos nos podrías referir que se estén desarrollando en América Latina y que estén teniendo un impacto fuerte pues dentro de la producción musical contemporánea? Si es que hubiera, y bueno, ¿qué es lo que tú has observado que hay y que falte? Yo estoy relacionado con las cosas que pasan en Argentina bastante, ¿no? Quizás en otros países la verdad que no sé. Pero en Argentina, por ejemplo, hay una universidad nacional, o sea, que es del Estado, que se llama Universidad Nacional de Quilmes, y ahí tienen un centro de investigación donde hace ya creo que más de 10 años, por ejemplo, están experimentando con Ambisonics. Y hacen un montón de obras y presentan cosas, presentan papers y obras y participan los estudiantes. Hay un centro de investigación ahí lindo para ponerse en contacto. Si querés, Daniel Hernández y Mariano Cura son las dos personas que lo llevan adelante, junto también con Pablo Dilicia, que es una persona que también ha dado charlas por toda Latinoamérica con respecto al tema. Así como centro de experimentación, específicamente con el tema de la espacialidad, en Argentina creo que ese es como el que más experiencia tiene. Quizás hay otras cosas, pero como que recién están arrancando, pero digamos, hay como mucho ya trabajo y con cosas muy interesantes. No sé si estoy respondiendo tú. Okay. Sí, igual de pronto si alguien tiene conocimiento de otros centros, igual estaría buenísimo si lo puede poner en el chat.
pues no sé, creo que es importante también pensar en este desarrollo tecnológico y de experimentación pues, que Sí, de hecho, bueno, en México, SMMAS es... El CEMAS. Sí, el CEMAS. También lo tenemos como referencia también. Sí. Sí, muchas gracias y muchas felicidades a todas y a todos por sus ponencias. Gracias. Y finalmente, Aura, por favor, para ir cerrando la mesa. Gracias, buenas tardes. Mi pregunta es para Marco. Es técnica. Me gustaría saber qué tipo de software y qué lenguaje de programación utiliza. Sí, entonces trabajo en Pure Data, que es un software de programación a objetos visuales. Es como MaxMSP, pero está libre y open source. Y también por los algoritmos de aprendizaje de máquina, estos están desarrollados en C++ y un poco de Python, creo. Y también hizo esto en colaboración con otro investigador, Baptiste Carameux, que hace investigación súper buena entre música, psicología y IA. Ha escrito también unos papers que funcionan muy bien como introducción al tema. Gracias. Sí. Vale, pues muchísimas gracias por su participación en esta mesa. Me alegra, me gusta muchísimo que Janina y Marco, que están haciendo producciones masivas muy grandes, utilicen estas herramientas open source. Eso creo que nos da un muy bonito horizonte de por dónde movernos con respecto a las tecnologías, ¿no? Nuestro posicionamiento político con las tecnologías. Y pues bueno, les agradezco muchísimo a Janina, a Marco, a Elizabeth Carvajal, a Iván Phonographic y a Elías Xolo por esta mesa tan interesante que nos presentaron hoy. Y pues nada, les invito a que sigan conectándose a las actividades de transferencias orales. A continuación, a las 12:30 tendremos otra mesa y más adelante un taller que justamente estará tratando cosas en Pure Data. Y pues nada, eso sería todo. Muchísimas gracias por su participación, por su presencia y seguimos en contacto. Transferencias Aurales te invita a participar en las memorias colectivas del primer encuentro latinoamericano de música y tecnología. Durante estos 5 días estará abierto nuestro Nemocín, una cápsula del tiempo que reúne aquellos sonidos, voces, saberes, imágenes, deseos, consejos y experiencias diversas que responden a la pregunta: ¿qué le queremos compartir a las generaciones presentes y futuras para la construcción de ese entorno de música latinoamericana con el que soñamos? Contar con tu participación hará de estas memorias un acontecimiento comunitario, dinámico y abierto. El acceso al Nemocín se estará compartiendo durante las actividades del encuentro.